Sí, En honor al tiempo. tenemos otras actividades más tarde. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mario Cárdenas, presidente del Centro de Estudios e Investigación Luis Briones Morales. A mi lado está el patriarca, el idealista fundamental de este centro de estudios, como director, Juan Candia como secretario, y el tesorero ya está por venir. Bueno, les doy la bienvenida. Tenemos acá a dos personajes, el doctor Núñez, vocalógeno, y una invitada especial, doña Gwendolyn Yáñez, que están trabajando. Bueno, ellos le van a explicar después lo que están haciendo trabajando. Pero para entrar ya a hacer una breve semblanza de lo que fue Luis Briones, que por alguna razón, pero fue muy bienvenida, me encontré esto en el archivo de otro pequeño que trabaja en el museo. Y voy a leerlo porque muchos no conocieron, de repente, algunos de ustedes la conocieron, por supuesto. Y lo que cuenta nuestro querido Luis Lalo Briones Morales, de él mismo en una entrevista que concedió, que no me supieron decir a quién, pero la concedió. Entonces, son palabras de él. Dice: nací en 1940 en la oficina salitrera Pedro de Valdivia. Estudié arte en la Universidad de Chile y después arqueología, hasta que la carrera cerró con el golpe militar. Más tarde me convertí en arqueólogo de oficio y profesor de larga trayectoria en la Universidad de Arica, Premio Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, hijo ilustre de Arica y también de Pica. Actualmente vivo mi retiro en Pica. Yo hice mi primaria en la escuela pública y por esa época los profesores que llegaron a enseñar eran jóvenes recién salidos de la escuela normal. Ahí se produjo algo que yo vine a entender ya adulto, cuando también fui profesor. Los docentes que tuvimos fueron extraordinarios, fueron educadores por vocación, llenos de vida y entusiasmo. Me acuerdo que tocaban instrumentos, organizaban fiestas, cosas nuevas. Yo estuve hasta como los 12 años en la escuela. Eso era el 5º año primario. Y después, como mi mamá tenía muchas cosas a su cargo, me enviaron a estudiar al Colegio Inglés de Iquique y me fui a vivir donde mi tío José, el papá del gran arqueólogo y premio nacional Lautaro Núñez. Él es mi primo. Yo siempre he considerado la vida como un regalo. Me tocó compartir con amigos, colegas, alumnos, y con todos tuve una excelente relación. El regalo fue descubrir, conocer, crear conocimiento, participar en experiencias que fueron únicas y que a uno lo enriquecieron como persona en el plano más espiritual. Pero hoy en día comencé con el periodo de vaciamiento, de sacar cosas, trasladarme al pasado, escribir, ilustrar facetas de la vida de personajes anónimos, de la gente que nadie conoce, que nadie va a conocer y que son verdaderamente relevantes. Tuve mucha suerte de compartir con personajes maravillosos, momentos y situaciones increíbles. No soy escritor, tampoco pretendo serlo, pero quiero retratar algo de lo más natural posible. Yo me voy a mi oficina arriba y aquí tengo archivo de todas las cosas. Mi primo Lautaro, después de que se tituló de profesor de historia, agarró una pega acá en Calama para organizar el museo de la ciudad y me invitó a hacer los montajes de las exposiciones. Volvimos entonces a hacer expediciones maravillosas por el norte. Nos perdimos 15 o 20 días. Llegábamos negros, flacos, íbamos a Caleta Huelén en el río Loa, íbamos a la costa de la Pampa. También hacíamos recorridos a pata de Pica a Santa Rosita, un cementerio que está a 3 kilómetros. Allá llegábamos y enterrábamos las palas. Llevábamos un canasto con refrescos, naranjas, pan. Estábamos todo el día y en la tarde volvíamos para arriba. Fue así durante semanas, años. Y en la noche teníamos que irnos a bañar a la cocha, porque estábamos trabajando en las tumbas y quedábamos pasados a momia. La mamá nos tenía un plato de comida. Después partíamos al pueblo a pololear, a farrear, un poco con los amigos. Éramos arqueólogos, pero no giles.
Al poco tiempo comencé a buscar pega en Santiago y entré a trabajar al Liceo 6 de Hombres en San Miguel. Ahí me pegué el salto. Entré a estudiar arqueología por las noches en un programa especial que se hacía entonces para trabajadores del Ministerio de Educación, donde podía entrar sin pruebas especiales. Desde 1970 asistí a mis clases con profesores excelentes, pero llegó el año 1973 y desgraciadamente el golpe militar me cortó la mirada y tuve que venirme al norte. No perseguido ni arrancando, sino más bien para no meterme en problemas en la ciudad. Por entonces, amigos míos habían sido detenidos y otros desaparecidos. Y como ya llevaba como 3 años casados y tenía 2 hijos, a Arica los pasajes. No quedaba otra. En esta ciudad tuve todo el verano trabajando, hasta que en mayo postulé a un concurso en la sede regional de la Universidad de Chile y me fue bien. La sede en Arica quedó muy desmantelada y cuando comenzaron los cursos en marzo, se dieron cuenta de que no llegó tal profesor, tampoco el otro. Y así, lamentablemente, entonces caí parado, a costa de muchos que no volvieron. Y asumí como profesor de dibujo en la Escuela de Arte. Pero no pasó ni un mes y supe del llamado a un concurso del arte iberoamericano. Esta es la mía, dije. Y presenté todos mis papeles y saqué a relucir mis experiencias en terreno, congresos, expediciones arqueológicas. Puse toda la carne en la parrilla. Y recién ahí vine a tomar en cuenta todo lo que había hecho. Hasta yo me impresioné. Y así que gané. Y ahí comenzó una nueva etapa en mi vida y ya de manera definitiva como un profesor e investigador. En 1979 me fui al Cusco con una beca de la OEA. Estuve 8 meses en el Cusco para estudiar restauración y conservación. Mi intención estaba puesta en restaurar geoglifos, un tema muy delicado, del que en esa época no se hablaba mucho. Pero fuimos patudos y desarrollamos un programa de restauración de geoglifos del Valle de Ayuta, apoyado por un alcalde que era militar, pero con buen criterio, porque nos terminamos apoyando. Pero en Cusco comencé a darme cuenta de que lo que estábamos haciendo, si bien no estaba mal hecho, le faltaba planteamiento metodológico, profesionalismo. Nosotros teníamos el entusiasmo de hacer las cosas, pero no alcanzaba para darle un sentido ni un marco teórico. Como en la OEA había buenos profesores, los planteamientos de las Naciones Unidas respecto a la conservación y el patrimonio, lo que ellos llaman las resoluciones, me sirvieron mucho. Entonces, cuando regresé en 1980, comencé a ver el programa de la restauración de otra manera, con otro enfoque. Incluso la misma OEA nos financió un proyecto de investigación por años. Ahí me di cuenta de los riesgos que significaba hacer restauración, lo necesario que era, pero a la vez lo rigurosa que era su ciencia para entenderla en detalle. Y eso intenté transmitir en mis 30 años de docencia en la Universidad de Tarapacá, que fue la fusión de la Universidad de Chile con la Universidad del Norte. En el año 2011 jubilé y nos vinimos a Pica con mi mujer. Eso, y hay mucho más, pero hice lo más esencial para una semblanza, para poder poner en la mesa la imagen de nuestro querido Lalo y su trayectoria, que fue inmensa. Pero para eso tenemos acá un conversatorio que gentilmente tenemos la presencia de don Lautaro Núñez, que trabajó con él por años, junto con Oscar, y don Carlos Santoro. Entonces, quede abierta, por favor, don Lautaro. Tal como dijo usted en el año 72-73, hicimos dar este tractorcito, ¿de acuerdo? En el primer congreso del hombre andino, que yo tuve la oportunidad de asistir, porque yo era en ese tiempo jefe de la estación agrícola de Colchane, de la Corfo. Entonces asistí con 2 grandes amigos ya fallecidos que eran antropólogos también. Gabriel Soto. Gabriel Martínez Soto Mayor. Soto Aguilar. Y claro, y Verónica Cereceda, que me ayudaron mucho en mi tesis sobre la quinoa tuerta. Así que, por favor, Es complicado hablar de un primo, que más que primo éramos medios hermanos, porque comenzábamos a jugar juntos de los 6, 7 años en Pica, puesto que su madre, mi tía Elba, y las hermanas Morales
éramos una familia muy unida. De hecho, tenemos un bisabuelo común y toda nuestra familia tiene una raíz pequeña del Valle de Quisma, básicamente. Entonces, era para mí llegar a Pica, tal como él, cuando llegó al Morro, llegó a su casa. Y cuando yo llegaba a Pica, llegaba a la casa de él. Entonces, teníamos una actividad siempre muy en común, muy en común. Pero ahora vean el salto que voy a dar. Anita, su señora, me dice que el segundo piso de la casa construida por Lalo tiene una biblioteca y un área de documentación impresionante que ella no sube porque era el mundo del Lalo, el segundo piso, exclusivamente para él. Claro, el Lalo no está. Entonces la Anita me dice, ¿qué hago yo con ese segundo piso? Y pensé que lo más lógico era contactarme con Jimena Loaiza para decirle, Jimena, subí al segundo piso porque he estado muchas veces en el segundo piso. Ahí está toda la vida científica y cultural del Lalo. Esto no puede quedar en un segundo piso con polvo, no. Entonces, el momento en que me surge la idea de decirle a la Jimena, arqueóloga del Museo Arqueológico de Pica, ustedes deberían tener un archivo de Luis Briones Morales y mantener toda su documentación. Entonces me dieron una tarea muy particular de que yo pudiera separar por temas todo lo que había en ese piso. Y la verdad de las cosas que fue un trabajo impresionante, porque frente a un libro sobre arqueología arcaica del Perú, venían diarios del Mercurio con artículos que eran interesantes para él, más allá una carpeta con notas manuscritas de él. Entonces descubrí que él no tenía una división por materia, pero todo lo que hizo y todo lo que recogió en su vida estaba en esos 2 cuartos. Entonces lo que hice fue clasificar una primera clasificación muy somera, que incluso logré encontrar publicaciones que eran de Anita, de su señora. Entonces había una caja de cartón que decía Anita y ahí iba colocando lo de Anita. Otra caja de cartón que decía proyectos por hacer y ahí otra. Pero quedé corto. Tuve que pedirle ayuda a Jimena de museo y vino ella con ayudantes. Y yo les puedo decir que una de las causas por qué estoy acá, que hace 4 días atrás, todo lo que había en ese piso, que es toda la obra del Lalo, ya está en el Museo Arqueológico de Pica y va a ocupar un espacio muy, muy especial, que es el nuevo edificio que una empresa minera le cedió al museo. De tal manera que yo les puedo decir en este contraste de inicio y fin de que la obra del Lalo, en gran medida, aparte de sus publicaciones, la cantidad de dibujos y de notas que he encontrado no publicados es un trabajo para la Jimena Loaiza de suma importancia para valorar todo eso, seguir clasificando y seguir publicando aquellas notas que él dejó en forma inédita. Eso por un lado. Quiero terminar por otro lado señalando cómo el Lalo llega al arte rupestre. Claro, como salíamos juntos desde niños, cuando yo comencé a hacer la arqueología en el norte, nos juntamos y salimos. Entonces él me decía, parece que quiero ser geólogo, porque Juan Varela ya había entrado a la escuela de geología. Después me decía, pero también me gustaría la historia, porque me gusta la historia de Pica, la historia de los oasis. Y de repente me dijo, pero que dibujo tan bien, el arte me llega tan bien, que desde la primera vez que vi un petroglifo y un geoglifo, yo dije, esto es lo mío.
Y ahí se terminó su diálogo, se terminó su búsqueda y se dedicó exclusivamente a eso. Entonces, con Oscar y otros colegas lo acompañamos, ¿no es cierto?, porque ahí que son lugares difíciles de llegar, y me di cuenta que él tenía una especie de acercamiento casi religioso con estos temas. La prueba está que cuando le pregunté en un momento que estábamos tomando una cerveza, por supuesto en Pica hay que tomar cerveza en el verano, le digo, oye Lalo, y cuando tú te vayas de acá, ¿dónde vas a parar? ¿En el cementerio de Matilla, que era el que me gusta a mí? ¿O en el cementerio de Pica? No, en ningún cementerio. A mí me queman y me colocan al lado del geoglifo que te lo voy a mostrar. Es ese. Y ahí están sus cenizas. Y ahí los colocamos. Y yo le cumplí porque ya tengo mi terreno comprado en el cementerio de Matilla, ¿no? Lo cómico es que ahora lo fui a ver, por si acaso me lo habían quitado, aunque está pagado y todo, pero Luis Briones me hizo una broma muy buena. Cuando compré el terreno, él, sin que yo le dijera nada, hizo un letrero que decía: aquí yacen los restos de Lautaro Núñez, y lo puso en el momento que lo compré. Con esto nadie te lo va a sacar. Entonces discutimos bastante el tema, pero de forma muy alegre, y después lo arregló y solamente quedó terreno de Lautaro Núñez. Y así está hasta ahora que ya se... Les cuento esto porque pocas veces he visto a alguien que haya explorado cuál es su lugar en la antropología, en la arqueología, y haber encontrado el arte, tanto en geoglifos como en petroglifos, con tanta fuerza como él, porque él tenía una forma tan natural de dibujar, de la forma, la manejaba muy bien. Y si hay algo que los arqueólogos siempre tenemos problemas, es que no somos capaces de dibujar los registros, siempre tenemos que buscar un dibujante. Él lo hacía todo. Entonces, con estas palabras he querido un poquito explicar, ¿no es cierto?, la naturaleza del Lalo, y decirles que ahora que estoy bajando de Pica, estoy muy preocupado por Orieta, pero tengo que volver a Pica unos 15 días más, porque hice puros trámites nada más, pero pocas relaciones familiares las voy a hacer a la vuelta. Pero lo que sí, hay algo que no me puedo olvidar en esta reunión: cómo él percibía los geoglifos. Él siempre, cuando íbamos a terreno y veíamos un geoglifo nuevo, nunca se acercaba cara a cara, nunca. Tomaba una distancia suficiente, 200, 300 metros, y miraba el conjunto. Miraba siempre el conjunto, nunca específicamente un geoglifo. Entonces, él me enseñó a ver los geoglifos, y por supuesto él los dibujaba, él los fotografiaba, pero por lo menos podía seguir su lenguaje muy bien. Hasta el día que yo dije: ¿qué puedo hacer para apoyar al Lalo? Porque él ve los geoglifos, pero le falta que alguien vea qué pasa fuera de los geoglifos. Afuera de los geoglifos, en la pampa que está, en el salar que está allí. Y gracias a esa pregunta que le hice: Lalo, ¿te parece? Lalo me dijo: no, eso no lo he revisado. La cantidad de información que estamos recogiendo en estos momentos, de todo el espacio que está al pie de los geoglifos, y usted lo sabe muy bien con el gran proyecto que estamos armando, es que hemos encontrado los campamentos de los caravaneros que pasaban por allí. Pero no solamente los campamentos, hemos encontrado los fragmentos los fragmentos de cerámica, hemos encontrado los restos de los pequeños pozos que hacían los caravaneros. O sea, logramos interpretar y conocer científicamente quiénes pasaban por ahí, por qué pasaban por ahí y por qué hacían los geoglifos. Pero hay algo que no hay respuesta, que Lalo nunca la tuvo y yo tampoco. Cuando veíamos entre los geoglifos una caravana de llamas, 5 llamas cargadas con un guía adelante, tenía sentido. Los sitios que estamos excavando tienen maíces y restos de pescado, intercambio. Los maíces del interior del oasis
y los pescados de la costa, intercambio. Entonces, son campamentos pequeños porque son campamentos de tránsito, son caravanas de llamas cargadas que salen de las tierras altas hasta la costa. Bien, entonces venía el tema, ¿no es cierto? Lalo, los geoglifos están ahí, los campamentos están acá. Y él se introdujo inmediatamente a excavar con nosotros los campamentos para entenderlos bien. ¿Qué pasó? Que Lalo me dice, primo, yo lo traje aquí a ver geoglifos y usted me ha traído a ver los campamentos. Somos familia, somos equipos y nos abrazamos. Ahora él no está, tratamos ahora a través de este proyecto, ¿no es cierto?, de valorar todo ese sector, tanto los geoglifos como esta vez quienes hicieron los geoglifos. Pero el problema no resuelto, como les decía, es que cuando uno ve un círculo, uno dice, el Lalo siempre tuvo este problema. Pero primo, ¿qué es un círculo? Yo decía, podemos interpretar la luna, no sé, no tengo idea. Después aparece un triángulo escalerado. Pero Lalo, ¿qué significa esto? Y llegamos a la conclusión, que nadie hoy puede decir qué representan esas figuras geométricas. Y la única posibilidad de llegar a saberlo, y yo lo intenté, fui al famoso archivo de Sevilla. Los españoles pasan en el siglo XVI por allí. Los sacerdotes pasan en el siglo XVI por ahí y describen y preguntan. Entonces yo dije, hay que revisar la documentación del siglo XVI. Revisé todo. No hay ningún dato. Porque un sacerdote que está en el siglo XVI mirando los geoglifos, junto con el mundo indígena que entiende todo eso y que sabe qué es un círculo, habría puesto, como ocurre con las crónicas, el círculo, según el indígena local, significa, estoy inventando, se desea un buen tiempo para el camino. Pero eso solamente puede saberse cuando un sacerdote que está con los geoglifos y que está con los que hicieron los geoglifos le pregunta qué significa el círculo. Y ese sacerdote, ese español, escribe eso. Alguna vez podrá aparecer ese documento. Y si aparece, va a resolver un tema que ni Lalo ni yo logramos resolver. Pero nosotros, cuando vemos una caravana de llama, sí sabemos que es tráfico prehispánico. Cuando vemos una embarcación como geoglifo, sí sabemos que es un contacto costeño. Cuando vemos distintas clases de aves, sabemos qué aves son, porque está hecho la figura en forma realística. Pero cuando aparece un tema geométrico, eso, para hasta el día de hoy, no tenemos respuesta. Esperemos encontrar en los archivos alguna respuesta en relación a esto. Sergio me encontrará razón, que los archivos a veces ayudan mucho más que una excavación cuando se produce esta zona de contacto entre lo prehistórico y lo histórico. En suma, Lalo se nos fue. Sigue siendo el gran pionero y el único en conocer más los geoglifos de nuestro norte. Y esperamos que todo lo que se haga de aquí adelante siempre lleve el nombre de él como el pionero, como el precursor de estas investigaciones. Y es por eso que yo, cuando Óscar me habló de esta reunión, yo dije, hay que hablar sobre esta personalidad que se nos fue tan tempranamente y que va a seguir marcando la ruta de estas investigaciones. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos un gran proyecto con la universidad local. Aquí está la mano derecha del proyecto. Calogero y yo estamos trabajando, y otros colegas más, para poder llevar a los geoglifos de Pintado, que son los más representativos en cantidad y en calidad, y más con los datos de las excavaciones que estamos haciendo de su campamento, para que UNESCO descubra algo que es muy simple. No hay en el mundo sitios como Pintados que representan todos los geoglifos del norte de Chile. No lo hay. Y no lo hay por una razón muy sencilla. Porque estos geoglifos fueron hechos en el desierto extremo para darle una religiosidad
a la movilidad de interacción, de intercambio. Eso no ocurre, no puede ocurrir en un territorio selvático, por así decirlo. Y lo que es más importante, en territorios áridos donde hay geolifos, como el sur del Perú, que es un geolifo impresionante, no tienen nada que ver con los estilos, con las formas y con la época de los geolifos de acá. Estos son propios de este territorio tarapaqueño. Y se les puedo asegurar que no hay en el mundo geolifos como los del desierto tarapaqueño. Y eso nos da una tremenda fuerza para que nuestro proyecto llegue a la UNESCO y sea aceptado en la UNESCO por ser una respuesta única que está siendo examinada por científicos, por instituciones universitarias y que nos falta algo que esperamos que nos ayude. ¿Cómo difundir esto desde la escuela primaria? Yo he visto geoglifos rayados. Yo he visto camionetas que entran por geoglifos. Entonces, ¿cómo generar un ambiente de transferencia y de conocimiento a todo público, desde los niños adelante? Cuando yo veo niños mirando el geoglifo, yo digo, esto es el asunto. Porque lo miran con respeto, preguntan, ven, indican con el dedo. Pero yo les quiero decir algo. En los geoglifos de Pintado, y con esto termino, se salvaron única y exclusivamente porque la obra minera ya había comenzado. Si ustedes van a los Pintados, van a ver que la parte baja, al pie de los geoglifos, literalmente al pie de los geoglifos, está la excavación minera. Y la excavación minera iba subiendo. Y felizmente que la paramos por un movimiento muy local que hicimos, la paramos cuando la excavación minera estaba a medio metro del geoglifo más bajo. Si nos demoramos un año, se habrían desaparecido los geoglifos que están en la línea más baja. No podemos tener patrimonio con estos riesgos tan tremendos. Y para eso la labor es de todos nosotros, para proteger y difundir una obra que es tan particular. Con esto, queridos colegas, termina mi exposición. Estoy un poco cansado porque vengo repitiendo este discurso también desde Pica, pero lo hago con mucho cariño y cedo la palabra para los colegas que quisieran exponer sobre temas parecidos. Muchas gracias por vuestra brillante y muy explicativa y clarísima explicación. Hay agüita también ahí, por favor, alfajores de Pica, y queda abierta la mesa para seguir interviniendo, por favor. Yo quisiera agregar algo con relación a lo último que mencionó Lautaro. La explotación que casi provocó la destrucción de los geoglifos más bajos de Pintado era de una mina llamada la Diamantina, una mina de oro. Y esto se repite un poco lo que se está viendo en Pascualama, en otra dimensión, lógicamente, pero como la ambición del hombre, digamos, puede provocar estos daños tan grandes por la falta de respeto del medio ambiente o de los elementos que deberían quedar a la posteridad. ¿Me permite? Hace un tiempo atrás, yo le escribí a Lago que me dio información sobre el Cerro Rosita, ¿no? Donde está el Sol de Aura. Y él gentilmente me envió un croquis que había hecho sobre el Sol de Aura. Y estaba dibujado y me mandó algunos datos extra, etcétera, y yo lo guardé por tiempo eso. Y yo le motivé a mi hijo Pablo, que tú lo conoces, el astrónomo, para que él investigara qué está significando desde el punto de vista astronómico el Sol de Aura, ¿no?
porque ahí está claro que es un sol. Pero puede tener otro significado, por supuesto. Entonces él fue, hizo mediciones, etc. Entonces yo le dije, bueno, tú haz eso. Y por supuesto teníamos la referencia de Lalo. Y yo investigué a todas las compañías y los personajes, por supuesto, que trabajaron alrededor del Cerro Rosita. Las distintas compañías, donde la familia más numerosa que trabajó en ese sector son los Bernal, ¿no? De Tarapacá, que eran dueños también de la oficina Negreiros, eran dueños fueron dueños también de Primitiva, fueron dueños de múltiples, y ellos incluso levantaron una caleta de embarque salitrero que es Mejillones, o que se conoce como Mejillones del Norte. Eso lo hicieron los Bernal, ¿no? Los Bernal hermanos. Pero lo interesante es que, bueno, hay muchos más, por supuesto, sacamos un artículo sobre eso, así que está toda la información ahí. Pero lo más interesante es que si ustedes se fijan, eso fue muy explotado, incluso estos Bernal estaban vinculados con doña, ¿cierto?, Rosa Bernal y Carpio, que era la madre de Alfonso Ugarte Bernal, ¿no? Y que eran, por supuesto, era tía de Juan Bernal y Castro, que era además sobrino, ¿cierto?, de Simeón Castro Medina. O sea, de una familia de la... Voy a agregar algo. Papá de Lautaro Núñez Atencio era don José Núñez Bernal. Estos son Bernal, con V, Bernal. Tu papá era Bernales. Bernales, ¿no? No, Bernal. 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 Perfecto. Sí, la conexión tarapaqueña. Bueno, entonces, pero si ustedes se fijan bien en ese sector, explotaron todo ese sector, incluso el esposo de doña Rosa, el segundo esposo, después de Narciso Ugarte, era Jorge Cristiano Schilliger, alemán, que también tenía un destacamento ahí. Explotaron todo ese sector y no tocaron ningún geoglifo. Es decir, hubo explotación minera en toda esa zona, porque el Sol de Aura no es el único geoglifo, está lleno de geoglifos ahí, ¿cierto? Pero no tocaron ninguno. Y ahí está, por eso que se llama Abra de Quiroga, ¿cierto? Porque ahí están los Quiroga, y está Abra de Quiroga, la oficina de Abra de Quiroga, y más allá está, ¿cierto?, esta Primitiva, y está Abra de Ugarte, un poco más allá, que son de los... Bueno, porque ahí hay un paso que viene desde Tarapacá hasta Negreiros, y de Negreiros se hacia... Bueno, no afectaron al geoglifo. Es decir, por 100 años se explotó la minería del salitre ahí y no se tocaron los geoglifos. Se vienen a tocar hace 30, 40 años atrás recién. ¿Ah? Pero, bueno, lo importante entonces es que los geoglifos, si bien una sociedad lo hizo, hubo otras sociedades que convivieron con ellos en el mismo sector. O sea, esos territorios no fueron deshabitados, siguieron siendo ocupados. Por lo tanto, no hay una sociedad exclusiva, hay varias sociedades, ¿cierto?, que han habitado y convivido con los geoglifos. Y todas ellas, Lautaro, creo yo, que le dieron una interpretación. Y todas son válidas. Porque la primera interpretación que les dieron, que le dieron un origen, probablemente es la más importante, ¿no? Siento que queríamos llegar. Pero después volvieron a mirar a los geoglifos y los vieron con los ojos de su momento, ¿no?, histórico. Y por lo tanto, tenemos que averiguar también en los archivos qué dicen los archivos respecto a los geoglifos, y sí aparecen referencias de los geoglifos porque se utilizaron muchas veces como linderos, ¿ah?, o como hitos, y por lo tanto sí los he encontrado en los archivos del 19, referencia a los geoglifos, pero no sobre la interpretación original, sino como lo vieron en el 19. Así que esta es una historia larga, que no termina.
Y bueno, con esto quiero decirte lo que yo pueda colaborar, Wanda, Muchas gracias. encantado, por supuesto, estamos en esa. Somos todos tarapaqueños. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y yo no soy tarapaqueño, yo soy antofagastino, igual soy del desierto. Llevo muchos años viviendo en Arica, pero gran parte del trabajo que estamos haciendo arqueológico estamos haciendo en la Pampa del Tamaruga. Y voy a hacer, continuar un poco con la semblanza respecto a Lucho y contar un poco cómo lo conocí y voy a terminar con un análisis de la situación. Yo conocí a Lucho en enero del año 1977 en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile hacía sus famosos cursos de verano en la Universidad de provincia. Y él, junto con Lete Mosby, que vino de Santiago, y Lucho Briones de Arica, hicieron presentaciones de historia, de patrimonio. Y ahí fue la primera vez que yo conocí los geoglifos. Yo, siendo estudiante de arqueología, nunca los vimos en la porque obviamente una arqueología no los ve cuando está estudiando en una universidad. Y ahí fue la primera vez que vi y escuché eso, es lo que significaba un geoglifo. Y una cosa que me quedó grabada de su charla fue que decía, los geoglifos se mueven. Decía, ¿y por qué se mueven? Decían, porque y por eso cuando Lautaro dice, él se ponía desde lejos, ¿no es cierto? Cuando uno ve un geoglifo, en la medida que uno se va moviendo, las figuras van cambiando de posición y van cambiando de perspectiva. Y él dice, entonces los geoglifos hay que mirarlos de esa manera también. Primer punto. Cuando uno lee el reporte, ahora volviendo a los archivos, ¿no es cierto? El reporte de Bollard. Bollard tiene un reporte sobre los geoglifos. Exactamente. Bollard era un ingeniero traído de la salitrera y a mitad del siglo XIX escribió un gran libro sobre esta zona. Describió muchas cosas, geografía, historia, etc. Y hay un pequeño capítulo dedicado a los geoglifos pintados. Y él también, curiosamente, dice lo mismo. Dice, las figuras, van cambiando de perspectiva en la medida que uno se va moviendo a través del paisaje. Segundo punto. Lucho Briones, y ahora voy a ver lo que estoy haciendo poco para hacer el contrapunto. Estamos trabajando ahora con antiguos arqueólogos que trabajaron en la zona. Uno de esos se llama Max Uhle, no sé si ustedes han oído hablar de él, Frederick Max Uhle, que obviamente, como todos los científicos de cualquier disciplina, lo que se publica es prácticamente, como decía hoy en día, la punta del iceberg. Lo que hay detrás son miles y miles de papeles, de fotografías, incluso de manuscritos, pensamientos que nunca llegaron al público. Entonces la gente lo que está haciendo ahora es que está yendo los archivos, en este caso Max Uhle. Hay gente que los ha leído, hay críticas súper duras respecto a Max Uhle, que era desordenado, que era terrible, porque Max Uhle escribía en 4 idiomas. En un alemán antiguo, en una especie de dialecto de alemán, en inglés y castellano. Y cuando uno piensa en un científico, una letra ordenadita, ¿no es cierto? Son horribles, realmente hay que ser especialista para poder leer los archivos ¿cómo se llama?, de Max Uhle. Y el otro día conversábamos, había una discusión así como esta, decíamos uno, pero ¿cuál es el aporte de Lucho Briones? Alguien como poniendo en duda, como poniendo en cuestiones, decía, bueno, el aporte de Lucho no solamente está en sus publicaciones, sino que lo que acaba de decir Lautaro, en todos los registros que hizo de los dibujos de los geoglifos. ¿Y por qué? Ahora, en su dibujo, a diferencia de Max Uhle, ¿no es cierto?, son maravillosos, son increíblemente impecables. Y voy a contar una última anécdota. Tuvimos que hacer una reparación, una restauración de los geoglifos de Tiliviche, donde ahí agregaron una figura y le agregaron un pene a una de las llaves. Un pene muy vistoso que realmente no era de la... Bueno, y llegamos con Paz Casanova, como a las 10 de la mañana, un poquito antes, y él se sentó, en una sillita se sentó, y mientras nosotros empezábamos a realizar el campamento, y él pescó un bloque de dibujo de colegio. Dijo, ya, yo voy a hacer. Yo de repente lo miraba. No demoró más de 2 horas y reprodujo los geoglifos de Tiliviche, pero exactamente igual como si hubiera tenido un pantógrafo. La misma figura, la misma distancia. Pues yo decía, mira el geoglifo. Esa capacidad para registrar los geoglifos de esta manera yo creo que nadie en el planeta lo tiene. Y eso es parte de su legado. La última vez que lo vi, pocas semanas antes de que se muriera,
porque Lucho era una persona súper curiosa, era de pocas palabras. Lucho, ¿qué estás haciendo? Además, el que tener su libreta era como de deporte. Entonces, tenía una libretita chica como esta. Me dijo, estoy reproduciendo copias de geoglifos que hice hace muchos años atrás, que ya se están borrando, y lo estoy copiando, pero de nuevo amanezada en papel de diamante. Y de nuevo, si uno miraba el original, que estaba todo garrapateado, que sea en lápiz y papel, en lápiz de grafito, y los ponía en otra impecablemente en papel de diamante. Yo decía, bueno, acá en serio tienen un tesoro de registros, pero también tesoros de arte. Estas son verdaderas obras de arte que tú has conseguido hacer dibujando los dibujos ya observados. Luego, él, claro, como dice Lautaro, no se metía mucho en la cosa de la interpretación, se metía mucho en la cosa del caravaneo porque él experimentó el caravaneo. Y él tiene un artículo muy bonito en un libro que editamos con la Percy Clarkson, que se llama Cabro, viene Marco. Y él cuenta que cuando era niño, ellos veían, dice, la polvadera en los altos de Pica, y era que venían asomándose a las caravanas hacia Pica. Entonces dice que ellos todos, dice, Pelusa, partíamos corriendo a pata pelada, decía, por la arena, hasta alcanzar la caravana, y a ver si acaso podían pelotearle algo a los caravaneros, qué sé yo. Y ya el triunfo mayor era lograr sacar a uno de los niños que venían de los hangares y montarse arriba de la cosa, de las anchacas que tenía que venía con los niños que venían del altiplano. Entonces también, como con esto quiero decir que él vivía la arqueología de esa manera. La arqueología la vivía no solamente como científico observador, sino que era un observador participante de los fenómenos de la interacción regional, del tráfico de caravanas, etcétera, etcétera. Y por eso que ¿cómo se llama? Su reflexión y sus escritos son tan interesantes. Son como novelas, son como historias muy, muy increíbles. Así que eso. Yo quisiera un paréntesis muy breve. La ciencia arqueológica trata de hacer una observación empírica muy rigurosa y en eso somos todos devotos, somos científicos. Pero hay un límite. Yo nunca había vivido personalmente un límite tan preciso excavando un campamento frente a los geoglifos, con la caravana de llama y con los aymaras que estaban a cargo de la caravana y nosotros solamente como ayudantes. Los hago sentar a los 3 guías, a su señora y a su hija de 12 años, 10, 12 años, alrededor de la excavación. Y le muestro el perfil, ¿no? Le muestro un fogón, acá hay un fogón. Aquí hicieron fuego, aquí comieron. Acá hay una mazorca de maíz, está en el perfil de la excavación. Y veo que hay una pequeña conchita insignificante, que tal vez el Oscar le va a dar el nombre, pero es como un caracolcito muy pequeño, muy pequeño. Exactamente. Entonces, y claro, me llamó la atención y lo saco y se lo entrego a la señora que está al lado mío y le digo, mire, vea usted, esto es muy importante porque la pregunta que tenemos como científicos, ¿qué hace esta conchita que no da alimento? ¿Por qué la han traído hasta acá? Ve usted que uno es científico, pero yo no le puedo dar una respuesta. Sí, frente a conchas de locos, de lapas, como no, son alimentos, pero esto es algo insignificante. Para nosotros no tiene ningún significado. No podemos darle un significado. La señora me queda mirando y me dice, escuche, Laurita, dese vuelta, la hija. En el pelo, amarrado, exactamente la misma concha. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Porque el mal está en el aire dando vueltas, están dando vueltas, y cuando el mal va a entrar a mi hija, se enreda en la conchita y no sale más. Científicamente, ¿cómo poder fundamentar eso?
Sin embargo, quiero decirles que está también esa otra fuente de conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento no científico que surge de una cultura muy específica y que entiende las cosas de una manera distinta de lo científico. El cómo juntar eso. Por eso que nosotros siempre tratamos de incorporar a guías étnicos, científicos étnicos que tienen una fuente de conocimiento y una forma de interpretar distinta a la ciencia. Cuando se juntan ambos conocimientos, estamos en lo correcto. Y esto se puede lograr por los 70 años, 80 años, después de un largo recorrido. Perdonen por esta interrupción. ¿Puedo decir algo? Fue Lógico. Gracias. No, bueno, mi conversación. Yo tuve la oportunidad de conocer a Adolf Ruiz hace mucho, bueno, un par de años atrás. Yo tengo 36 años, lo conocí cuando tenía 20 años. En esa época fui a realizar mi práctica profesional de arqueólogo y trabajé con él por el geólogo. Y tuve la oportunidad de conocer ese maravilloso mundo del geólogo. Pero hay algo importante dentro de toda la lectura que ha dado don Lautaro, que tiene que ver con algo que no ha nombrado, ¿sí? Que usted junto con Don Luis aportaron algo muy importante, que es más allá del descubrimiento, por ejemplo, del geoglifo que tuvo Don Luis, con el interés que tuvo Don Luis con el geoglifo y usted con la contextualización de los campamentos, que había algo más profundo en esto, que en realidad estaban delimitando el territorio de una sociedad que los arqueólogos conocemos como el complejo Pica Tarapacá. Y esa sociedad es una sociedad, bueno, tarapaqueña, con raigambre formativo, no, y es algo muy propio, algo muy local, y yo creo que eso es el aporte que Don Luis, junto a usted y las generaciones que vienen después, es el gran aporte en realidad que se ha hecho, yo creo, a Iquique o a Tarapacá, al complejo Pica Tarapacá. Y eso es lo que quería mencionar, ese detalle pequeño sobre el complejo Pica Tarapacá. Quería mencionar eso. Entonces, ahora la pregunta. ¿Cuál cree usted que deberían ser las líneas de trabajo hacia el futuro desde la mirada del complejo Pica Tarapacá y los geoglifos? Mira, cuando nominé el complejo Pica Tarapacá, a un comienzo pensé el poner Pica primero que Tarapacá, pues que genera un problema, ¿no? Porque Tarapacá también es la quebrada de Tarapacá, ¿no? Y la quebrada de Tarapacá marca su diferencia con Pica. Entonces juntar dos unidades poblacionales era complicado. Pero después dije yo, los nombres son nombres que simplemente ubican el carácter general de una cultura, pero no tienen que comprometerse con la población actual para marcar. El tema es que cuesta. A un comienzo de la arqueología siempre se vio acá como algo fijo. Arqueología de Pica, arqueología de Iquique. Así era la arqueología antigua, ¿no? De un lugar específico. Pero cuando comenzamos a caminar el desierto, veíamos que objetos de Pica estaban en los cementerios de Iquique, prehispánico, por supuesto. ¿Y cómo poder explicar un cementerio en Pica, que es un cementerio donde se entierran pescadores con embarcaciones miniaturas, con balsas, con sus instrumentales de la costa? Entonces comenzamos a ver incluso señores pre-incaicos pequeños enterrados en Pica con un tipo de equipamiento de señores, realmente uno de ellos enterrado en Bajomoye. Entonces nos dimos cuenta que este desierto ya no era esto es mío y esto es tuyo, no, había una interacción muy intensa, que se complementaba tan bien. Las tierras altas, el altiplano produce lo que los oasis no producen. Los oasis producen
lo que la pampa y el tamarugal no producen. Y ninguno de ellos produce lo que la costa produce. Entonces descubren que hay que moverse, hay que pactar, hay que interactuar. Y ahí surge, perdonen que lo diga, mi tesis doctoral es, ojalá que nadie lo lea porque es un libro muy grande, pero quiero decirle, todo lo que está allí es tráfico. La palabra tráfico es clave. Para sobrevivir en un desierto donde las producciones son diferenciadas, es obligatoria la interacción. Y eso explica entonces lo que tú acabas de señalar con mucha claridad. Perdonen que me haya sobrepasado, pero... Está muy bien. Es importante, Lautaro, que dejar bien claro que el concepto de Tarapacá, que si bien desde el punto de vista político-administrativo le llamó provincia litoral de Tarapacá desde toda la República Peruana, pero el concepto de Tarapacán estaba circunscrito a Tarapacá, al valle de Tarapacá. Toda la prensa, y yo ahora hablo desde el punto de vista, digamos, de mi trabajo historiográfico, toda la prensa del 19 peruana, los tarapaqueños, están muy diferenciados de la gente de Iquique, qué sé yo, y ellos tenían una identidad muy fuerte, además que se sentían en la capital, por lo tanto, ellos eran los tarapaqueños. Y este concepto que después se generaliza toda la región, es del periodo chileno. Claro. Es del periodo chileno. Eso es interesante porque hay en el fondo una endodenominación, o sea, local, se transforma en una exodenominación, que los que vienen de fuera llaman a todos tarapaqueños. Y ahí también está muy clara cómo la relación entre Pica con Tarapacá, eran las mismas familias, ¿no? Pero este concepto de Tarapacá mutó. Cierto. ¿Me permite? Yo no tengo estudios de lo que usted nos comparte. Nos agrupamos siguiendo la energía de Óscar Varela en algún minuto para recorrer el desierto y de alguna manera tratar también de entender desde la expectativa de un simple ciudadano. Yo trabajo en una oficina. Y así como con esta inquietud mía, muchos otros se han ido plegando a este grupo que en algún minuto le autodenominamos Raíz de Aventura y Conocimiento. Y cuando Óscar nos presenta a Lalo Briones para una salida a terreno, conocimos a una persona de un corazón tan amplio, tan entregado a compartir lo que él sabía, que sorprende a quien quiera entender un poco la psicología o la sociología con que una persona comparte, porque generalmente los conocimientos son propios y se insertan en un ámbito o en un esquema de trabajo, pero él fue el guía una o dos veces al año en alguna caravana de 3, 4, 10 vehículos a conocer algún lugar de La Pampa para disfrutar de ese conocimiento que él nos entregaba de pleno corazón. Pero quiero destacar además de esta parte emotiva de los viajes que pudimos acompañar a Lalo, la energía física. ¿A qué edad se jubila? No sé. No sé, nunca supe qué edad tenía Lalo. Pero de 20 personas en la caravana, 7, 8 seguíamos sus pasos. Los demás no podían. No podían subir el cerro. Quedaban en medio camino. Se devolvían. Quedaban sentados en alguna piedra. Y él nos llevaba a la cúspide del cerro. Vamos a la punta del cerro, nos decían. Y allí un sol. En un cono, en alguna parte, un sol. O en la quebrada de los pintados, ¿no? A ver ese geoglifo gigante de una caravana de hombres que supuestamente amarrados, atados, mirándolo desde la quebrada del frente. Y él arriba, o sea, guiando ese grupo de personas
que no tienen mucha capacidad física de seguirlo. Entonces, ese corazón amplio de Lalo nos permitió conocer a la hombre, a la persona, a ese hombre que dejó este legado gigante y que tenemos la obligación de, de alguna manera, conservarlo en el tiempo y difundirlo. Indudablemente, como usted muy bien plantea, que hay que hacer gestiones para que perdure en el tiempo y no se llene de polvo ese archivo gigantesco que usted nos ha mencionado en su casa. Esa casa que acogió tantas oportunidades a este grupo de caravaneros que nos desplazábamos en algún vehículo y terminábamos allí, o partíamos allí, o celebrábamos la chamara en su casa, con gran apertura de su corazón, de Anita, recibiendo a 40, 50, 100 o más personas en su casa, tal cual. Y quiero además hacer mención a que de alguna manera tenemos que ser capaces de interpretar estos símbolos físicos que están en su patio, esta torre a la cual se sube por una escala circular, ¿cómo llamarle desde afuera? Domo de barro, porque uno no sabe las denominaciones, El Intihuatani. que si entramos de noche tiene una perforación hacia un punto del oriente, algo tiene que observarse. Estaba su silla, había otros puntos de visión hacia el exterior. Uno desde el ámbito, desde la ignorancia, no logra comprender todo lo que él sabía, indudablemente, pero el corazón amplio de abrir su casa, abrir el cerro para que compartiéramos con él y él nos fuera relatando. Los pocos que llegaban cerca de él podían escuchar sus relatos, pero muchos no tenían la capacidad de poder llegar hasta compartir ese diálogo con él. Un gran corazón. Gracias. Cierto. Te puse una pregunta, Lautaro, a propósito de lo que él dice. Era una especie de cultura pequeña, esa forma de ser del Lalo. Estoy pensando en Huatancho, por ejemplo. O sea, muy parecido en términos cuando uno llegaba ahí de Huatancho y te empieza a contar las historias, te envuelve, como que se empieza como muy parecido al Lalo. Entonces la pregunta es si es un estilo de forma del ser pequeño, esa forma de acoger y de contarte esta historia que está asociada al territorio. Yo soy muy amigo también de Luis Gómez Morales, que es profesor de historia, que igual tienen ese mismo interés, esa forma tan maravillosa de relatar. ¿Tú crees que es algo más generalizado o es propio de esa comunidad? Porque tú también eres así. No, hay una pequeña explicación sobre lo que tú planteas. Yo soy medio pequeño, como ya lo expliqué ya. Es que las personas mayores de nosotros, las primas grandes, la madre de Lalo, las abuelas, todas, tenían el arte de la conversación con conocimientos que venían desde las profundidades. Conversar con mi tía Luisa era impresionante, impresionante. Entonces nosotros nos crearon con discursos muy locales, muy historias locales, pero con mucha fuerza. Entonces eso hace que uno siempre se sintió ligado a ese espacio, porque tuvimos profesoras y profesores en la familia que nos contaban la otra historia, la historia que se transfiere de boca en boca, del bisabuelo. Mi padre hizo la genealogía de la familia, desde el bisabuelo, el abuelo, y resulta que se me ocurrió en un momento determinado pedirle si él podía escribir ese estudio que hizo mi padre, de toda la genealogía de la familia. No me van a creer que en mi cabaña de pica la puse en papel y cubrió toda una pared. Toda esa familia estaba vinculada entre sí y se conversaban para los días de la fiesta, se vestían especialmente para los días religiosos. Eran conversaciones muy largas, y yo creo que ahí está la clave de lo que tú planteas, de que uno se crió con una información local muy valiosa y que la hizo de uno, ¿no es cierto?
Yo no soy católico, pero tenía una tía tan católica que hasta el día de hoy, cuando me dijo que me bautizaron en la parroquia que está en el Resbaladero, hasta el día de hoy, en el Resbaladero, que hasta el día de hoy, cuando paso por ahí, como que la mano me quiere subirme para presionarme, como que hace una cosa rara y simplemente digo muchas gracias a la familia, ¿no? Hay algo de eso en todo esto, que te lo sintetizo de esa manera. Si me permite colaborar, sí, tienes toda la razón. Es una particularidad muy propia de quienes somos hijos de pequeños, somos ballesteros. Estamos orgullosos de ser ballesteros porque hay historia construida a partir de testimonios de vida que son muy cercanos. Mi abuela tuvo que emigrar del Valle de Quilmes, se instaló en Pica y se crió en el sector que menciona Lautaro, en el sector de Resbaladero, y ellos contribuyeron a hacer esa cultura, son profundamente religiosos y católicos, mamá sigue la misma huella. Pero todos son testimonios que se han ido acumulando, son experiencias que se han ido acumulando en el tiempo y que permiten hoy día claramente ser orgullosos de esa historia, pero que también está inserto dentro de lo que significa el concepto de oasis que vive Pica, que es un poco, si bien es cierto, aislarse del resto, pero sí vivir una vida interna muy intensa. Y eso ha permanecido en el tiempo. Hoy día, cuando hay mucha influencia de personas que llegan de otros lados, curiosamente aún se mantiene la necesidad de contar historias de un pasado, de contar historias que tienen y que uno se identifica plenamente. Me toca ir seguido al cementerio por diversos motivos, pero está enterrado mi padre, o está enterrado nuestra familia, y ahí hay historia. Cada vez que uno va al cementerio recuerda testimonios y historias de un pasado que uno lo siente como propio. ¿Cómo transmitir eso al futuro? Conversando, hablando. Las tertulias pequeñas eran muy frecuentes en el siglo ante el orgullo y todo, pero claramente esa impronta pequeña está muy asociada al entorno físico que significa ser oasis en Tarapacá. Perdón, hoy día tenían competencia ustedes porque en Pica había un picante conejo conectado con los tarapaqueños del Callao en streaming, conmemorando el Día Nacional del Perú. Claro, me invitaron y bueno, yo quería estar acá, pero el punto es que había que ir a Pica a comerse el picante conejo. Fíjate, tenemos música propia, tenemos gastronomía propia, tenemos baile propio. Todo eso se genera un acervo cultural del cual uno por lo menos se siente profundamente orgulloso. Nosotros tenemos diferencias con Matilla. Hablaba que se hace ese alfajor que es de Pica, y usted lo presenta en Matilla, no, el alfajor es de Matilla. La empanada de queso, ají y cebolla, si te la comes en Pica, no puede decir que es pequeña. O sea, en Matilla no puede decir que es pequeña, es matillana. Tenemos esa diferencia tan sutil a veces, pero que claramente está en base a la construcción cultural que ha venido de tiempos ancestrales. Pero uno está muy orgulloso, la verdad, de la historia familiar que uno representa. Hay cosas que incluso ni la gente de Pica todavía se acuerda. Por ejemplo, entre las comidas que se hacían, había como una especie de pan que se llamaba quispiña. Quispiña, ¿no? Tú lo supiste. Que era de sangre de animal, ya de cordero o de llama. En Matilla todavía está esa tradición en algunas fechas. Matilla. Pero es una costumbre que no debería perderse, digamos. Pero nadie lo Hay menciona. una persona que lo prepara y ya tiene su Sí, bañera. es importante eso todavía, ojalá. A propósito, perdón, que bueno, Lautaro mencionó a dos integrantes de mi familia, la abuela Elba, la mamá de Luis y mi madre. Esto que ven ahí a propósito de los alfajores, mi abuela hacía alfajores de Pica, ella era la cultora, también con Renaldo Taucho, creo que eran los dos de alguna manera que competían por los alfajores. La gracia de los alfajores de mi abuela era que pasaba el tiempo y no se echaban a perder, o sea, pasaba una semana y estaban igual de ricos, así que una impronta que yo. Lo otro que quería pedirle al Centro de Estudios, tratando un poco de marcar lo que significa la influencia del tío Lalo,
y su memoria. Nosotros en algún momento dado, dentro del Consejo Municipal, yo era concejal en ese momento, solicitamos al alcalde que designara la avenida que conecta la ruta de Pica con el Valle de Quilma como avenida Luis Brenes Morales. Han pasado más de 8 años y todavía no se ha hecho eso. Ya es un tema que escapa un poco a mis posibilidades, pero creo que si una institución seria retomara ese tema, me parece que estaríamos haciendo un buen homenaje, un completo homenaje a la memoria de lo que significó Miguel. Quiero referirme a algo que a dos temas distintos. Uno, es cierto que la historia se va trascendiendo, se va traspasando, ¿no? Bien dicho, de generación en generación, porque así lo hizo mi padre conmigo. Y mi abuelo lo hizo con él. Sobre todo que hay una directa relación con el morro, porque hay varios morrillos, no tan solo con el club de los morros, sino que con la juventud morrina, y que fue muy poderosa. Y que salían a excursión tanto a la playa como al altiplano a practicar la arqueología, a practicar lo que era la búsqueda de información, que hoy día enriquece a muchas cosas, pero exclusivamente a lo que es la parte arqueológica. No hay una trascendencia más allá de eso. Y quiero tocar este tema porque hubo una época que hoy día ya se perdió. Mis hijos estudiaron en el Colegio Hispano-Británico, del cual mi distinguido amigo es profesor. Y en esa época, estoy hablando de unos 4 o 5, antes de la pandemia, existió un profesor que todavía está vivo, ahora está en Osorno, que es oriundo de Osorno, don Fernando Culipué. No lo tiene que conocer. Don Fernando Culipué, profesor de historia por más de 30 años en el Colegio Hispano-Británico, tenía un programa entre quinto, sexto y séptimo octavo, entre quinto y séptimo básico, donde se deben los alumnos cada 2 sábados o un sábado al mes con la familia a recorrer distintos lugares de historia de la región, tanto en el sector costero como en el sector altiplánico, y también involucraban también la parte histórica de la guerra del Pacífico. Y lamentablemente en una condición o en una situación que se dio en el colegio, termina colgando los guantes, jubilándose, y no se siguió con esto. Pero yo creo que hoy día tenemos una oportunidad que no debemos perder. El Centro de Estudio está tratando de forjarse a través de la imagen de un connotado personaje que yo tuve la maravillosa suerte de conocerlo personalmente, que mi padre era muy amigo de él, junto con el autor Núñez y el otro Varela. Hay una foto que recién acabo de mostrar, donde están los 3 puntitos, los 4 puntitos ahí. Y esa historia se va trascendiendo y uno va teniendo el respeto, no tan solo a las personas, sino que al conocimiento que ellos tienen. Y yo creo que es muy importante para el Centro de Estudio forjar niveles de historia, porque uno revisa los libros de historia y son capítulos que duran una hojita, nada más. Y el profesor de historia, dadas las condiciones de estudio que tenga los alumnos, la da como materia, no pasada, pero toca el tema y será un par de preguntas en una prueba y hasta ahí no va a llegar. No hay más salida, no hay más interacción de parte de los jóvenes de conocer la historia del terreno mismo, ni tampoco en el acto que significa saber dónde vives y dónde estás, para que eso después se transmita en generación tras generación. Yo creo que sería una oportunidad de... Es mucha la información que se tiene de la mucha la información que tiene Lautaro, que tiene el Oscar, que tiene don Sergio, que significaría, no sé, pues, estar 30 años tratando de leer y entender muchas cosas. Pero yo creo que sería una oportunidad de buscar alguna acción, no sé, con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Educación, de que por lo menos aquí en la región, no lo digo a nivel nacional porque son culturas distintas, regionales totalmente distintas, como lo que puede ser para la Patagonia, o lo que puede ser también para la zona central del país, hacer que los profesores de historia de alguna u otra forma salgan a terreno. No muestren no tan solo lo que dice un libro,
sino que salgan a terreno a mostrar y a que los jóvenes, los niños en este caso, entiendan el porqué de la historia, el porqué de nuestros antepasados. Porque nosotros nos ligamos a estas zonas. En primera, segunda, tercera, en quinta, en décima generación. Mi familia pertenece a esta zona y es de la zona, por parte de mi abuelo, por el lado sur de los distritos que tenía Tángana. Y en el momento del año 29 que se transforma, que se transfieren los terrenos a Perú, una parte de mi familia de los Núñez se viene a Iquique. Entonces, hay familias que están allá que nosotros no las conocemos, ellos no nos conocen a nosotros. Pero esa acción pudiera ser resuelta con la cooperación a través de la municipalidad, que ya no tiene injerencia en la parte educacional, hoy día aquí, por lo menos aquí en la región, pero a través de los colegios. Y un colegio particular de alta élite ya dejó de hacerlo, hace muchos años, antes de la pandemia. Porque un profesor se jubiló. No hubo un legado, no hubo un hilo conductor que siguiera con eso. Y vaya que los jóvenes de esa época, unidos, que ya salieron a la universidad, entraron a la universidad, tienen ese hilo conductor que las generaciones posteriores a ellas no la tienen. Gran tarea, gran tarea. Ni siquiera tenemos un Palabras, museo. Rodrigo. Ni siquiera tenemos un museo en nuestra región. Ni siquiera tenemos un mínimo museo en nuestra región. Cuando estábamos conversando con José Vino a Pique, la gran idea del gran museo. Yo creo que tenemos que hacer una acción comunitaria, como se hacía antes, para conseguir el gran museo. El mismo repositorio documental de Lago Briones debería estar en un gran museo con su nombre. Y la verdad es que no tenemos nada. Si el museo que tenemos nunca se construyó para ser un museo, lo sabemos, está muy claro, ¿no? Incluso está en una zona de inundación. En realidad, ahora recién, después de 15 años más o menos, se está terminando el archivo en Alto Hospicio. El archivo, ¿cierto? Pero museo no tenemos. Entonces, teniendo al más importante arqueólogo del país, aquí no tenemos un museo. Es una vergüenza. Podemos hacer un acto de protesta. Yo le contaba a él que entre el 3 y el 5 de noviembre yo soy uno de los organizadores de las terceras jornadas de patrimonio industrial y cultural de la AUR, que es la Asociación de Universidades Regionales. Ya se hizo uno en Rancagua, otro en Chiloé, en Ancud. Y ese es un gran momento para traer al recuerdo la figura de Lalo Briones, ¿cierto? A lo mejor hacer un panel o una ponencia, en fin, de aquí, de este centro, pero también a lo mejor es el momento de hacer, y quizás a lo mejor en tu conferencia, Lautaro, decir, esta región, esta ciudad necesita el gran museo que no tiene, ¿no? Arica tiene un gran museo, ¿no? Bueno, Carlos lo sabe, porque nadie tiene un gran museo, que se lo merecen, ¿sí? ¿Por qué no Iquique? ¿Por qué no Tarapacá no tiene un museo? ¿Ah? Como corresponde, y no una sala de exhibición. Entonces, hay una tarea enorme por delante. ¿Te recuerdas cuando nos reunimos con el proyecto del nuevo museo? Estábamos muy entusiasmados, presentamos nuestros informes y todo. Pasó un año sin ningún comentario y se me ocurre mandar una nota a la municipalidad con una pregunta muy simple. ¿Qué pasó con este proyecto del nuevo museo? Hasta el día de hoy no tengo respuesta, ni siquiera respuesta. Bueno, yo tengo una respuesta que la sube por otro lado, de que el sitio, más o menos que estaba frente al Schenstadt, ahí donde está el cementerio, ahí al frente, esto es municipal. El sitio no daba para ese museo y por lo tanto no hay terreno. Conforme el plan regulador no le da. Bueno, yo les puedo contar que el origen de este centro de estudio tuvo la motivación de generarse y se constituyó legalmente el 21 de enero del 2023.
Y justamente la intención era honrar la vida, obra de Lalo y preservarla, el legado, a través de diferentes acciones, actividades, pero ahí han pasado los años y realmente hemos estado al debe. Por eso que recojo muy considerablemente y no sabía esa información del postular y reinsistir ya ahora como centro de estudio ante la municipalidad, ante el alcalde de este momento, para que logremos hacer este tipo de acciones, porque necesitamos, son muchos los integrantes del centro, pero siempre hemos estado al debe, en mi sentido al debe, en el sentido que no hay aportes, ideas para poder empezar a movernos y hacer presencia, tanto en el área de investigación, en el área de la difusión, etc. Entonces, no nos hemos dado a conocer, salvo la actividad de Machacmala que hemos desarrollado en conjunto, o algunos raids que se han hecho también todos los años, pero básicamente la comunidad no nos conoce, pero ahí tendremos una tremenda oportunidad y por ahí yo creo que van a salir otras para poder ya comenzar a hacer presencia del Centro de Estudios Luis Briones Morales. Y yo en lo particular me siento muy identificado, porque yo más o menos hace como 50 años yo ya llegué esporádicamente a trabajar por el Servicio Agrícola y Ganadero para la campaña Mosca la Fruta. Y en los últimos 30 años ya me empecé a instalar ya y ahora ya me quedo evidentemente cerca, esperando la carta de ciudadanía, sí, pero va a llegar. Y lo que dice Rodrigo es muy cierto, porque en el tiempo me fui dando cuenta de esa, no sé si, diferencia entre pica y matilla. Hasta que un día un matillero se me enojó mucho. Y se ofendió prácticamente porque yo en talla, no sé, se me salió y finalmente Matilla va a pasar a ser un barrio de pica. ¡Wow! Horrible. Pero aceptando esa diferencia, sí, como profesor director tuve alumnos de todo tipo de Matilla, pica, hacer una sola unión no vale el solo. Así que estamos prestos a escuchar cualquier iniciativa, cualquier acción y levantamos un perfil y la desarrollamos. Cristóbal. Muchas gracias. Bueno, mirá que lo que hicieron como centro y desde mi perspectiva santiaguina, aunque ya llevo 6 años aquí en Iquique, me estoy iquiquenizando. Algo que uno puede admirar y contemplar a nivel social es la importancia de lo que es conservar la identidad territorial acá. Y también escuchando, por ejemplo, a Mario como Andrés, cuando hablaban cómo trascender esto en nuestras generaciones, ¿cierto? Cómo pasó desde abuelo a padre a hijo. Consideremos cómo está actualmente el mundo con esta hiperinformación, un acceso fácil a lo que es información. Hay herramientas para poder tanto conservar los registros, como también para poder facilitar el uso y el acceso a esa información. Y lo que importa es articular esto. Entonces, yo le quería preguntar si es que hay posibilidades de digitalizar los registros, ya sean los fotográficos o los escritos, todo el material que se pueda empezar ya a almacenar a nivel digital y con ayuda de herramientas como la inteligencia artificial empezar ya a sintetizarlo para poder facilitar el acceso y en algún momento que haya un espacio físico, como por ejemplo cuando se hace el Día del Patrimonio, y hay mucha gente que recorre las calles de Ariano, cuando tuvimos que recibir a mucha gente. Visualizo un lugar, tal vez pequeñito, pero donde puedan entrar familias y puedan ver un resumen arqueológico y también de historia de esta región, que los invite a conocer esta mirada, que sea algo tal vez puede ser simple, sintético, pero que invite y genere un interés que estamos tratando de... Tenemos una mirada sobre eso porque en un tiempo con Jimena Loaiza se levantó un perfil de proyecto para actualizar la página que tienen de Lalo Briones, arterrupestrifica.cl, que consistía en utilizar la tecnología de drones y todo para dar un salto con todo lo que hizo Lalo, que hay anécdotas muy buenas ahí de cómo salía, cómo fotografiaban, podían escalar de la camioneta o arrendaban un helicóptero, etc. A un sacrificio enorme.
y se levantó el perfil, pero no teníamos el RUT como institución todavía, ya eso se quedó ahí. Después, otro aspecto que también hemos conversado con Jimena Loaiza, que me llevó y me mostró todo la instalación que tienen ahora, y tienen un espacio que no creo que todavía esté lleno, un espacio, aparte de todo lo que tienen ahí, un espacio que está climatizado absolutamente con alta tecnología para recibir todo lo que está siendo restaurado ahora por la Universidad de Tarapacá. Entonces, hay actividades por hacer, pero ahí están a nivel de perfil todavía. Sí, sí, Pero de que vamos a llegar, sí, porque tenemos la excelente, bueno, Jimena, la arqueóloga que está acá y los últimos 10 años Lalo los trabajó con ella y con el Mr. Ryan, que yo lo había invitado, pero ya está, no pueden venir, no pudieron venir. Mientras lo escuchaba, veo que manifiestan mucho el deseo de tener algún espacio ya completo como un museo, ¿cierto? Pero pueden haber pasos previos, como una muestra, ¿cómo se llama? Una exposición, algo que se visualice a nivel, por ejemplo, manifestó el tema del Día del Patrimonio, pero esos son espacios y fechas estratégicas que ayudan a lo que es la difusión. A mí me gustaría aportar algo en relación a Por eso. favor. Bueno, yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Geoglifos de Tarapacá y con estos jóvenes arqueólogos estamos postulando a Pintados a la UNESCO. En ese sentido, ¿cómo esto se liga con el profe Briones? Yo no tuve el placer de conocerlo, pero sí durante este tiempo, yo llevo 3 años en la fundación, el relato de aquellos que lo conocieron ha hecho, despertando tan solo en mí, sino en el equipo, un profundo cariño a nuestra identidad, al arte rupestre en general. Nosotros hoy día en la Fundación tenemos una línea que es de educación patrimonial, y tomando quizás tu consulta, ha sido un esfuerzo grande el que hemos hecho, porque somos 7 personas en la Fundación. Trabajamos con una diseñadora industrial, que tuvimos el placer, bueno, nosotros nos conocíamos de antes, yo trabajé muchos años en Teletón, y ella era la encargada de la sala de arte. Y justamente en un día del patrimonio, yo le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo para que las infancias, los niños, se puedan ir vinculando, porque es nuestra carta para poder ir trabajando en generaciones futuras, efectivamente. Y también para que le enseñen a los papás, en realidad, que hay cosas que no se hacen. Volvamos a reeducar. Y desde ahí, efectivamente, en un día del patrimonio, comenzamos a hacer talleres. Lo hicimos en Pintados la primera vez. Y desde ahí, viendo y analizando el trabajo del profe Briones, también da una sensibilidad especial, sobre todo a la Susana, que es la diseñadora. Después se sumó Montserrat, que es educadora de párvulo. Entonces, como que a todos nos ha ido encantando su trabajo. Y a través de eso, de plasticina hecha, todo esto es orgánico, tenemos esta visión de que tiene que ser muy amigable con el planeta, nada plástico. Entonces Susana crea unas masas, trabajamos pulpa de papel, y todo esto lo hemos ido llevando a educación patrimonial. Este año hemos tenido la suerte de financiamiento para poder trabajar esa línea. Yo creo que fácilmente ya llevamos 800 niños intervenidos. Con los talleres de educación patrimonial ustedes tuvieron el placer de poder ver cuáles son los juguetes en madera, en distintas cosas, y de verdad enseñarle a los niños acerca, no tan solo de las figuras, sino que también de nuestra flora, de nuestra fauna, de la forma como habitaban, por qué hacían este intercambio, utilizamos peluches. Los niños quedan fascinados y de verdad es una ventana que hoy día no estamos aprovechando. Nosotros hemos sido muy insistentes en que esto se incorpore al currículum de la región. Chinchorro lo tiene. Chinchorro tiene, bueno, es sitio de patrimonio mundial. Don Silvio también con Humberstone y Santa Laura, que también es sitio de patrimonio mundial, ellos reciben muchas visitas, pero el patrimonio en ese caso queda corto para todo lo que nosotros tenemos. Y creo que apostar a eso, a poder desde las infancias poder ir trabajando, nosotros ya vamos evolucionando. Ahora para el próximo año tenemos proyectado trabajar con Club de Adultos Mayores. Incluso hoy día las chiquillas estaban trabajando con las personas, los adultos mayores que van a la iglesia, a los talleres,
les están preparando y haciendo muñequitos de cuál es la fauna que tenemos, con talleres con lana. Hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Y desde mi perspectiva, hoy día en este cargo, creo que por ahí va la forma en cómo tenemos que reeducar a la sociedad, a la comunidad, y cómo lo hacemos hacerse parte, hablar de esta pertenencia, porque a veces, para los que yo nací aquí en Iquique, me fui enamorando de a poco del interior, porque primero no lo entendía, me fui a vivir a Conce, me tuve que devolver porque no había casa, extrañaba el desierto, en cómo lo vivimos, y tal como dice el profe, esto ha tenido reinterpretaciones de distintas sociedades, y hoy día podemos volver a reinterpretarla, podemos volver a visualizarla, y probablemente más adelante lo vuelvan a hacer, pero es un patrimonio, es algo que debemos cuidar y que desde la esencia que nosotros hemos logrado percibir del profe Briones, lo estamos trabajando desde esa forma. Ahora también dejar aquí la invitación, que podemos hacer algo en conjunto, sin duda. Nosotros ya llevamos 3 años trabajándolo. También hemos trabajado con Percy, que también estaba muy emocionada cuando vino, en la forma en cómo estamos llevando la idea. Porque yo le preguntaba, Percy, ¿tú te imaginabas, no sé, caminando con el profe en el desierto, alguna vez que esto iba a llegar a ser sitio de patrimonio mundial, o que vamos en camino para allá, o la forma en cómo trabajamos hoy día con los niños, cómo les estamos mostrando lo que el profe en algún momento, tal como cuenta el Calolo, sentado, dibujando, proyectando, cómo lo percibía? Nosotros hemos tratado de captar esa esencia y poder también, desde nuestra reinterpretación también, mostrárselo a las generaciones actuales. Perdón, yo vivo en Caleta Moya y no ando con vehículo, así que me tengo que retirar para llegar, para poder llegar. Muy agradecido de vuestra presencia también. Pero antes de irme, para que usted no se sienta mal, le voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con Pica Matilla. Ya. Hará unos 25 años, 20 años por allá. Me llevaron a la rectoría de la Universidad de Santiago, donde estaba el señor rector, un ingeniero llamado Eduardo Morales Santos. Y me dicen, lo voy a presentar, y bueno, todo muy protocolar. Y yo, para romper el hielo, le digo, tengo entendido que usted es pequeño. Y se puso muy serio y me dijo, no, me dijo, soy matillano. Yo quiero comentarles que en lo personal me siento muy enriquecido por este momento. Agradezco bastante la presencia y las exposiciones. Me tengo que ausentar porque tengo otra reunión luego en 15 minutos de otra institución donde soy el vicepresidente. Pero antes de eso, quiero hablar de acá de mi gran amigo Óscar Poraño. Nos conocemos del año 77 específicamente, que es mi apoyo espiritual fundamental y el soporte emocional de este centro de estudio. Entonces le quiero pedir con todo respeto que sea el portador de este reconocimiento. Por favor, Óscar. A don Calógeno. A don Calógeno. ¿Me permite? Ya que usted me dio la autorización para ser nominado como socio honorario de esta institución, le hago entrega de este diploma. Muchas gracias. Y aquí también Y don Lautaro Núñez, ¿no? este muchacho. Bueno, Lautaro Núñez es como mi hermano. Es hermano mío.
Muy bien. Hay mucha información de ellos, pero un video que me gustó mucho está en YouTube. La ruta de la turquesa se llama, ¿no? Sí. Ahí salen todos jóvenes. Bueno, muchas gracias. Por favor, continúen. Que todo esto después Rodrigo lo va a sintetizar y en algún momento lo va a exponer a todos. Con permiso. Muchas gracias. Adelante, por favor. Está autorizado. Yo quiero que se me permite, antes de terminar, antes que se me vaya Lautaro y el colegio, quiero hacer una pregunta sobre la técnica usada en el geoglífico. ¿Cómo fue la técnica usada para poder hacer este tipo de figuras? Y si tiene una conexión con la línea de Nazca y si tiene conexión con los geoglíficos de Chiza. O son muy propios de pintado de los geoglíficos. Primero, no hay conexión con todo lo que se ha registrado en Nazca y lo sabemos directamente porque el experto en los geoglifos de Nazca estuvo con nosotros y nos explicó claramente la diferencia. Largo de explicar, pero no tiene ninguna relación con los geoglifos de acá. Con respecto a las técnicas de los geoglifos, se basa en algo que es muy simple. Un cerro que está sometido a erosión, siempre al sol, siempre al viento, toma una textura y un color específico. Cuando tú le pasas la mano y le sacas un poquito, aparece otro color. Y eso produce el contraste. Entonces, si tú haces un llamo, ¿no es cierto? Al sacar el material de superficie, aparece abajo un color distinto al resto del cerro y por eso que la llama se ve desde lejos. Esa es una técnica. Hay otras técnicas que son acumulamientos de piedra, ¿no es cierto? Otras técnicas que son colocar en el surco un material de relleno. Hay distintas técnicas, pero todas se basan en intervención manual sobre la figura. La figura está en la mente. Está en la mente y por eso que no, por así decirlo, no tienen un papelito como para guiarse, lo tienen en la mente. Y esa es la gran virtud de los geoglifos. ¿Cómo pueden hacerlo tan bien teniendo todo en su mente, las dimensiones y la claridad sobre eso? Pero le voy a decir algo más que se me había escapado, que creo que es pertinente decirlo, y aprovecho tu observación. Cuando llegan los españoles y están entrando al desierto, se estará haciendo el geoglifo, obviamente. Entonces, un grupo de expertos en hacer geoglifos que están viviendo en el área de Huatacondo ven lo siguiente: ven pasar por el camino de ellos, a gente muy rara, que no usan llamas, usan animales más grandes, caballos. Son españoles que van entrando. Pero ¿qué es lo que ven? Ellos están viendo. Son expertos en geoglifos, pero están viendo que otra gente está usando la ruta y que es gente diferente. Y adelante van unos lanceros dibujados, ¿no es cierto? Como con técnica de geoglifo, Pero no hay lanceros en el mundo indígena. Pero lo que es más patético, ellos ven que 8 o 9 personas van cargando un madero larguísimo y esas 8 personas están como colgándose del madero, como desmayándose. Es decir, los españoles están usando indígenas para trasladar de un lugar a otro un madero tan largo que está portado son 14 personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos expertos en geoglifos que están mirando eso? Llegan a la siguiente conclusión, que entre los españoles, llevan, ¿no es cierto?, una carga opresiva. Son extranjeros, por así decirte, que están abusando de la masa indígena.
una vez que pasan, ellos tienen en el ojo lo que vieron y hacen un geoglifo reflejando exactamente lo que acabo de describir. Eso te demuestra que el geoglifo es algo tan importante que incluso cuando están llegando los españoles como protesta, marcan los que saben hacer geoglifo, hacen ese geoglifo que es una fotografía a los españoles que ya están explotando a los indígenas como cargadores de grandes leños. Eso me llamó mucho la atención, lo hemos publicado. Eso significa de que los que saben hacer geoglifos lograron utilizarlo como protesta en el momento que los españoles ya comienzan a esclavizar a sus propias poblaciones. Ese es un dato al margen, para que vean que esto de los geoglifos es algo más que una mera visión, sino que también son elementos de protesta, ¿no? En este caso se probó en el caso de Guataconde. Se da también en Camiña, en el lugar que se llama Chillaiza. Ahí también hay unos personajes con unos sombreros que no tienen nada que ver, son típicamente europeos, parecidos, digamos, a los que usaban las brujas, digamos, muy altos. Y el dibujo de una carabela hecho en un geoglifo. Claro. Esas son cámaras fotográficas, presidente. Tenía buenas Polaroid. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, pero primero quiero destacar algo de lo que leí respecto del señor Briones, y que me hizo mucho sentido cuando Lautaro expresó ese abrazo con él y le dijo somos familia, respecto de estas dos formas de conocer, porque se destaca en él que es uno de los pioneros en el conocimiento de estos registros históricos, milenarios, de manera conjunta, no de manera aislada. O sea, no es solamente un círculo, no es una figura humana que estamos viendo, sino que lo relaciona con un contexto, con una aguada, con el paso de una caravana. Un campamento. Con un campamento. Y eso es muy relevante hoy en día respecto de la forma de conocer. Porque yo creo que si... y no es ser pretencioso, pero si el filósofo Edgar Morin estuviera vivo, estaría feliz porque él nos recomienda para esta sociedad compleja conocer de esa manera, conocer de manera integral. Y de ahí que me hizo mucho sentido lo que usted menciona cuando se abrazan, porque eran dos mundos que estaban conociendo una misma situación. Y creo que eso es relevante en estos tiempos, de abordar los problemas de esa manera para conocer. Y se destaca mucho en la literatura ese aporte de él, y de ustedes, de todos ustedes, sin duda. Mi pregunta es, bueno, y de ahí que para mí es muy significativo estar acá, ¿ya? También desde Santiago yo los conocí a ustedes cuando los saludé ahora, es como si lo hubiese conocido, ¿ya? Y es muy relevante para mí estar acá. Y mi pregunta es relacionado con estos registros, geoglifos, petroglifos, registros de pinturas que se han encontrado desde el punto de vista religioso en el sentido amplio. ¿Qué predomina? ¿Qué se entiende? ¿Dónde miraban? ¿Qué reflejaban ellos? ¿Qué dejaban registrado? Yo diría de una manera muy liviana, porque cuesta entrar en este tema, ellos reflejan su vida cotidiana, llamas cargadas, embarcaciones, aves, símbolos religiosos, su vida cotidiana. Eso, ellos se encuentran que en algún lugar tienen que reflejar eso para que su vida tenga un sentido. Cuando pasan por ahí, ¿no es cierto?, tienen que haber hecho algunos cantos, algunos rituales, ¿verdad? No es cosa de hacer un geoglifo y me voy. ¿Te das cuenta? En consecuencia, de ese punto de vista, yo considero de que el geoglifo está respondiendo a una espiritualidad. No es algo pragmático, económico, es que lo hacemos esto porque queremos traer cada vez más pescado hacia los oasis. No, hay allí una ritualidad, llamémosla religiosa, por darle un apellido general, digamos.
Pero lo que más me impacta es lo siguiente. Yo no sé si ustedes han estado más de 2 o 3 horas en Pintado, a mediodía, con ese clima, con ese sol, ¿no es cierto?, tan implacable. Y todavía, porque la gran novedad es que ya encontramos las vertientes que hicieron los caravaneros. Son fosos muy pequeños, que cuando hicimos el foso y subió el agua, ¿no es cierto?, lo primero que hicimos fue tomarla, por supuesto. Pero cometí el error típico de el que se apresura, de que esa agua venía con sedimento. Obviamente, si no se había usado esa vertiente para beber, pero ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer, como lo hacen los viejos mineros, hay que limpiar la parte alta del agua hasta que suba el agüita de abajo, que está más pura, y esa es la que se toma. Simplemente son procedimientos. Entonces, desde ese punto de vista, el campamento, los fogones, ¿no es cierto?, el pocito de agua, todo eso se hace frente a los geoglifos. Para ellos, ese es un acto como que sus divinidades, por darle un nombre, que son tan distintas a las cristianas, sus divinidades, les han dicho, este es el lugar, ese es el cerro, hágalo. Y eso se siguió por tradición en tradición. Ahora, perdona que no más de esto porque sería especulación, pero quiero decirte que cada vez me impresiona más el hecho que frente al ambiente más desértico del país hayan logrado resolver lo que ellos querían, la interacción de tráfico entre la costa y el interior. Y eso es lo más importante, independientemente de la tecnología, los tiempos y todo eso. No te hablo más de esto porque si no sería especular. Sí, especulación también es la que uno puede hacer respecto de... Hay muchas figuras en los cerros que se ven a simple vista, pero otras están en la cúspide. O sea, desde el camino, desde la ruta de la caravana, no se perciben, no habría manera de percibirlo. ¿Cuál sería? Ahí sí que echamos a especular. En el cerro donde no se ve, o en la otra ladera, o los tamaños, esa corvina gigantesca que hay al sur Es que lo que me están diciendo es clave. No, yo no he querido tocar ese tema porque eso es un tema casi religioso y te lo voy a explicar. Uno tiene una relación de interacción ritual con lo que ve y por eso que está la pendiente ahí lo ve. Pero ahora con los aparatitos nuevos que te sacan fotos de altura, están apareciendo geoglifos que están en la parte alta de los cerros que no se ven. Entonces la pregunta es, esos geoglifos que están en un lugar deliberadamente hecho para no ser visto por los caravaneros, pero hecho por los caravaneros, no estarán estableciendo relaciones con un mundo mayor que está en el cielo que nosotros siempre vemos y que siempre le damos un valor religioso o valor idealizado. ¿No será que están también ellos haciendo esos geoglifos no para ser vistos por ellos, sino por algo que está en un espíritu superior alto? La luna, el sol, las nubes, no sé, no tengo idea, pero no están hechos para ser vistos desde abajo, sino desde arriba. Bueno, si fuera cristiano yo diría, está Diosito, bueno, no. Esto es algo más complejo que eso. ¿Cómo no? Bueno, la misma pregunta. Buena pregunta. Se la hacíamos a Lalo y la explicación más o menos. Obsérvelo, disfrútelo. Explicación yo no te voy a dar. Muy buena pregunta. Desde la perspectiva religiosa, hay un sacerdote que uno conoce, Juan Marqués, y él le dio una interpretación totalmente distinta a los geoglifos. Él decía, bueno, son imágenes votivas, en el sentido que es un rezo materializado, así como la cita, así como uno va a Tacna ahora y compra las miniaturas de los elementos que uno quiere influir. Él sugiere que los geoglifos podrían también tener que ver con esa vertiente de vinculación con un espacio mayor. Claro, un espacio mayor. Claro. Una astronomía prehispánica, por darle un nombre elegante. Pero que no solo, pero la otra cosa que también es que un poco la interpretación que se hace por los geoglifos de Nazca, que se hablaron recién, es que serían reflejos, que serían
dibujos de las constelaciones astronómicas. Todo el estudio que han habido respecto a esa línea de relacionamiento han demostrado que no tiene nada que ver. O sea, la figura no tiene nada que ver con las constelaciones astronómicas. Pero lo que sí a mí me parece interesante, voy a moverme al continente europeo, son las primeras manifestaciones del espectro del mundo, que son las cuevas pintadas, que ustedes solamente las han visto, Altamira, Lascaux, y hay un ciento de tipos. Y ahí lo curioso es que ese sí que era un arte para no ser visto. Esas cuevas, primero que nada, eran extremadamente ocultas. Las entradas a esas cuevas eran extremadamente secretas. De hecho, por eso que costó muchísimo que se descubrieran. Entonces, los únicos que sabían sobre esas cuevas eran aquellos que entraban y las pintaban. Y para pintar esas cuevas, las pintaban prácticamente oscuras, porque hasta el día de hoy son oscuras. Entonces ahí estábamos, como yo discutiendo con unos colegas europeos, decíamos, a lo mejor ellos estaban creando, hasta 20.000, 30.000 años atrás, estaban creando un panteón ideal, ¿no es cierto?, al cual invocaban después en sus lugares donde estaban viviendo. Y voy a terminar con otra historia, a propósito de esto de cómo la gente lograba hacer la figura, estas tremendas figuras estando parados en la tierra. Yo siempre me acuerdo una entrevista que le hacen a la Violeta Parra cuando estaba haciendo sus aspilleras en París. Y son aspilleras de varios metros de largo. Pero las aspilleras estaban todas enrolladas y el único espacio que quedaba era donde ella estaba dibujando lo que estuviera dibujando. Entonces alguien le preguntó, dice, pero ¿cómo sabe que no se va a equivocar con la proporción y que aquí va a estar figuras de ese, porque está todo en mi mente? ¿Sí? No necesito ver, como tú decías, no necesito ver ningún croquis ni nada, porque está todo en mi mente. Y los niños tienen esa capacidad. Los niños cuando hacen cerámica y dibujo tienen esa capacidad para reproducir figuras de tamaño natural al tamaño que ellos quieren. Después eso se pierde, salvo personas como Lucho que los niños científicos. Sí, claro. Yo quisiera rematar con esto termino. Cuando estábamos terminando con Delbert Truman de la Universidad de California, la exploración de la quebrada de Tarapacá, se me ocurrió decirle, hay un ex general de la Fuerza Aérea que está en Iquique y podríamos hablar con él porque está de paso para que nos hagas un nexo con algún avión de la Fuerza Aérea y poder hacer ahora una mirada desde el avión. Perfecto, fuimos, ya me voy a acordar del general. Jensen. Exacto. Jensen, con Jensen. Patricio Alba. Exactamente. Entonces, el piloto va adelante y Delbert True y yo atrás, salimos, ¿no es cierto? Y lo primero que yo le digo, vamos a revisar toda la quebrada de Tarapacá y podíamos hasta el sitio tanto, pero fue una mirada general, una mirada aérea. Pero por intuición me habían dicho que hacia el norte de la quebrada de Tarapacá, pero ya a nivel de pampa, habían geoglifos circulares a nivel de pampa, de plano, que son lo que nuestro colega González describió hace un rato atrás. Entonces yo le digo al piloto que tome ese rumbo, como quien Barica, así por así decirlo, y toma el rumbo, y yo voy mirando y no lo podía creer. Estábamos a 100 metros sobre el Cerro Unitas, pero esa figura nunca se había descrito, nunca se había descubierto. Y le digo que se dé la vuelta y que tome a mayor altura, y la toma a altura. Se veía tan bien hecho que créanme una cosa, que pensé, esto no es obra del pasado. Esto ha sido hecho por algún grupo de artistas, alguien de la salitrera que quiso hacer algo interesante. Bueno, obviamente que apenas llegamos al aeropuerto, nos dimos vuelta, tomamos nuestro vehículo y partimos por tierra. Fuimos los primeros en llegar al Cerro Unitas. Créanme que todavía estaban frente al Cerro Unitas, en la planicie de 50 metros que rodea hacia el mar, 50 metros, los fosos, las bocas de los fosos, habían por lo menos 7 fosos que estaban muy claramente, no buscamos más, y al colocar la espátula y sacar el contenido de los fosos, restos de maíces completos puestos como ofrendas. Es decir, era un geoglifo prehispánico por el solo hecho de probar de que había fosos de ofrenda
y además fragmentos de cerámica frente al sitio. Ese descubrimiento desde el aire a mí me produjo un impacto muy grande, por una sola pregunta. ¿Cuántos sitios habrán que con prospección aérea se van a encontrar? Esa es una tarea pendiente. Tarea pendiente. Lautaro, ¿alguien me puede explicar la cercanía de mi tío Lalo con el aeromodelismo? ¿Tenía razón? Sí, pues, exactamente, sí, pues. Claro. No es un hobby. No. Él justamente, de hecho, él diseñó primero los aviones, compró aviones y después les metió cámara para ver si acaso con control remoto. O sea, él se anticipó. Por eso digo, él era una persona increíble. Con los drones. ¿Ah? Inventó los drones. Mira que bueno, que se me había olvidado ese detalle, claro. Estuvo a punto de aprender a pilotear un avión porque los tenía a todos locos con la idea de la altura, porque él se descubrió eso. Y uno de los mejores trabajos que tiene de la quebrada Los Pintados, los filmó con fotografías hechas con un globo de helio, ¿no? Era helio, que tenía el problema así que cuando pasaba un poco mediodía salía viento y ya tenía que terminar el trabajo. Pero lo más terrible fue cuando invitó a un extranjero, vino para acá con uno de estos, no parapente, sino que con una ala delta, pero con hélice. Y trató de partir ahí frente al terreno mismo donde tiene su casa. Sí. Y se dio vuelta del este y se le quebraron las aspas y pues, menos mal que no fue con mayores daños. Digamos. ¿Cómo hubiese disfrutado los drones? Entre paréntesis, Francis Clarkson, que nombró aquí la colega, acaba de entregar al Museo de Pica la colección completa de esas fotos. Esas fotos aéreas tomadas por los globos. Qué bueno. Así que ahí está una colección completa, no solo originales que son están muy buenas. Sí, las fotos son muy buenas. Excelente. Sí. Entonces, bueno, y la otra cosa que acordamos la última vez que estuvimos juntos es que la idea es escribir un libro, contar la historia de los registros, los geoglifos, incluyendo los chascarros, dijimos. Viendo todos los intentos que se hicieron para estudiarlos, porque hay historias increíbles que habría que contar. Por ejemplo, vehículos enterrados, gente perdida, etcétera. Este señor que se tiró en ese parapente con el S. Entre otras cosas. Bueno, a todo esto está pendiente el ir a revisar y dejar bien, digamos, catastrados los geoglifos de Pinovane, que se descubrieron no hace mucho tiempo, pero habían sido ya revisados antes y que pasan una huella muy cercana de allí, al cual intentamos 2 veces ir con Percy. Y no lo logramos porque era destrozar el vehículo. Y después intentamos hacerlo nuevamente con Patricia Enrique y un grupo y también teníamos un acceso supuestamente, llevamos los puntos geográficos para ir avanzando, pero llegó un momento que llegamos a una parte donde había pasado un aluvión con rocas enormes y no pudimos llegar. Después nos contaron que otras personas habían ido, pero se bajaron y tuvieron que seguir a pie para llegar a los geoglifos de Pinovane, que por lo menos son como entre 50 o 70 figuras. Son muy, muy interesantes. Sí. Felizmente es tan malo el acceso que... Claro, está protegido. Se autoprotege. Disculpe, desde las nuevas perspectivas metodológicas, ¿han pensado poder hacer un levantamiento o un catastro visual, pero con las tecnologías LIDAR? Así sobre los geoglifos pintados? ¿Lo han pensado? Mira, el esfuerzo último del Lalo fue hacer un mapa
de todo el norte del país con la ubicación de los geoglifos. Y eso ya fue un aporte tremendo. Fueron meses de trabajo, meses de trabajo. Y eso ya está en el archivo. Esa es una primera etapa muy buena, porque tú lo tienes en un papel, en un mapa grande. Pero la segunda etapa es lo que tú estás planteando, de que hay que seguir superando las metodologías para hacer un rastreo más completo. ¿Puedo hacer algo respecto al LIDAR? Sí. Lo usaron en el geoglifo del sur de Perú, en Nazca, Nazca Palma, material. Y un trabajo hecho por unos japoneses. Y yo conversé con la gente que decía que el problema es que bueno, todo eso es carísimo, pero después tenemos que procesar la imagen, no es tan fácil. Claro, entonces, o sea, es una tecnología muy buena, pero que todavía está es muy inicial, pero es una alternativa. Por ejemplo, el otro día salió que habían encontrado una ciudad maya en Guatemala con el LIDAR, porque justamente tiene esa capacidad que logra penetrar en la tierra y se come la vegetación, se come todo, y descubrieron que había una ciudad maya que estaba completamente perdida y tragada por la vegetación. Pero acá todavía, con el Google Maps, oye, con las imágenes satelitales de Google Maps, uno puede ver un montón de cosas. Sí. Ahora, también hay que tener cuidado con esas imágenes, porque dependiendo a la hora que se tome, la distancia, la altura, también hay cosas que parecen y no son. O al revés, cosas que son, no están. Así que también siempre hay que estar contrarrestando con el trabajo en Internet. Claro. Puede haber variaciones en la Exactamente. ¿Ah? No, está. ¿Está haciendo Lautaro? Sí, luego. Bien, bueno, el conversatorio. Dentro de la... Estos tienen que ser de pica, si no, Ya pasó la paga calidad. Oscar quería seguir cobrando los derechos de autor por el geoglifo que está en los vinos.